How are you? Good morning, everybody. Mi nombre es Blanca. Quiero dar la bienvenida a cada uno de parte de Empower Women. Estamos felices de que nos acompañen y sean parte de este maravilloso grupo. Quiero comenzar presentando a Marisela, fundadora de Empower Women, presentar a nuestra especialista en el departamento de ESL, Sabrina, que siempre nos ha dado todo su apoyo y nos ayuda a todos los estudiantes. También le damos la bienvenida a Sara Bailey, quien al igual que Sabrina está a cargo del programa de ESL. Sara es quien nos contesta los emails que mandamos a la página de ESL, la que procesa nuestros exámenes, nos da resultados y nos informa si algo nos falta. Trabaja conjuntamente con los maestros y siempre está ahí para ayudarnos. Así que cualquier pregunta de ESL con Sabrina y con Sara. También queremos presentar a las líderes. María, que se encarga del departamento de Canvas, Mayra del departamento de récord de los estudiantes, Alicet y yo, que nos encargamos de marketing y las redes sociales. A Sergio Lara y Angélica Flores del departamento de Dreamers, que nos han proporcionado su ayuda desde el principio. A Rigoberto Lomas, que es nuestro mentor y siempre está en la mejor disposición para apoyarnos también. Para comenzar, vamos a presentar al especialista de Fafsa, Candace McGee, que nos dará un workshop acerca de cómo aplicar para Fafsa en inglés y será traducido por Rigoberto Lomas. Por favor, esta vez no hagan preguntas en el chat porque se tiene que traducir y no daría tiempo. Después de que nuestra especialista termine de darnos el workshop, ustedes pueden levantar la mano para hacer preguntas y van a ser contestadas en orden. Gracias. Blanca, I have a question. Should I do a presentation on the FAFSA or the California Dream Act application? On FAFSA. On FAFSA? Yes. Oh, okay, let me make sure I bring up the right one. Just one second. Okay, I can go ahead and start then? Yes. Yes, okay, great, thank you. Good morning, everyone. Again, my name is Candace McGee, and I'm the Financial Aid Outreach Support Specialist. Good morning. And let me go ahead and share my screen, and we'll get the presentation going. Okay, can everyone see that? Yeah. Okay, perfect. All right, so let's go ahead and get started with what is financial aid, first of all. Primeramente, ¿qué es ayuda financiera? So financial aid includes grants, scholarships, loans, and work study. Ayuda financiera es parte de préstamos, work study, becas y grants. And so financial aid is intended to supplement your income, but not replace it. La ayuda financiera está aquí para ayudarte y suplementar un poco los ingresos del estudiante. All right, so here is the cost of attendance at Delta College. And as you can see, we have different categories here. So you're going to see your enrollment fees, your books and supplies, room and board, etc. The transportation cost, this is from the 1920 year, so that's probably going to change for this year just because of COVID. But as you can see, of course, the enrollment fees and the book fees are not going to change, but your room and board will, depending if you live with your parents or if you're living off campus. And then we also have miscellaneous in there for the budget. So you can see the total budgets there if you live either with your parents or if you're living off campus. Entonces, aquí son los costos que son asociados con un año de la escuela. Obviamente va a cambiar un poco los costos de transportación porque la escuela está cerrada.
pero lo de enlistarse y lo de los libros y otras cosas para la escuela se va a quedar más o menos fijo. Y aquí las dos comparaciones son si están viviendo con papás o con familia o si están viviendo fuera de la escuela. So these are the costs if you decide to transfer and you want to go to, say, for example, CSU Stanislaus. Again, you'll see the different categories there. Notice that they have the on-campus living right here, but that's not going on right now, obviously. But hopefully someday soon we'll be back on campus. But again, we're looking at the total budgets for CSU Stanislaus. So with the parents, you see this amount here, $18,220. On campus, it's $22,802. And then if you're living off campus, it's $25,340. Y esos costos que están en la pantalla ahorita son más, si se quieren transferir después de atender al Colegio Delta. Estos números aquí son para la escuela si deciden ustedes ir a la Universidad de Stanislaus. La categoría de medias es si están viviendo en la escuela. Obviamente ahorita ese programa no se está haciendo, pero igualmente las opciones de la izquierda y la derecha son si están viviendo con familia o si están viviendo fuera de la escuela. Candace? Yes. Is that per year? Yes, these are per year costs, per academic. Per year cost. Okay. Mm-hmm. Esos costos que estamos enseñando son por año académico. So then here are the costs for UC Davis. So the CSU and the UC are completely different. The UC is a little bit more expensive to attend, so these figures are going to go up much higher. And so to live on campus, it's going to be $33,398. Notice that that cost is much more than living with your parent or off campus. So this here may be because they're including a meal plan or something like that, and so that's why this cost might be higher. But again, we're not there yet, so we're looking at these costs here. And just to remind everyone, if you could, the costs that we're looking at right now is the 1920. They haven't given us the 2021 yet. Y aquí esos costos que estamos enseñando son de la escuela de UC Davis. Si notan es un poco más alto que comparado con el sistema de CSU. Y también ahí se están viviendo en la escuela, que otra vez no se está haciendo ahorita por lo de la pandemia. Se nota que es mucho más dinero vivir en la escuela que vivir fuera de la escuela o vivir con familia. Y eso probablemente es porque vivir en la escuela también hay programas o planes para comida que también está siendo incluido ahí en ese costo. So as you can see, just looking at these slides that we've just showed you, it could be cost quite a bit to attend college, but not to worry because there's plenty of money out there for you. Entonces, si pueden ver, parece como que está es muy caro ir a la escuela o a la universidad, pero no se preocupen porque hay mucha ayuda financiera para apoyarlos. Mm-hmm. All right, so looking at the different types of financial aid here at Delta, we have Pell Grants. So we have federal money, state money, and then we also have Delta College grants. So talking about the federal grants right now, so that's going to be your Pell Grant, your, this is an equal opportunity grant, work study, and then direct loans. We try to discourage you from taking out any loans if you don't have to, because those you have to pay back. The rest of this is free money. Entonces, si ven, hay dinero que pueden ustedes como estudiantes recibir, que sea dinero federal, estatal, o igualmente de parte del colegio donde estén atendiendo. El dinero federal, hay tres diferentes, está el Pell Grant, el FSEOG y el Work Study, que es cuando están trabajando en la escuela. Y también hay préstamos directos, pero normalmente no les decimos a los estudiantes que usen ese recurso porque ese dinero sí lo tienen que ustedes regresar. And then of course we have state monies also. So we have Cal Grant Bs and Cs. We have the Student Success Completion Grant. And then we also have the California College Promise Grant, which is a fee waiver. And then for our foster youth, we have the Chafee Grant.
Y si ven aquí también hay mucho dinero del nivel estatal. Está el Cal Grant, el SSCG, que es el grant para los estudiantes. El California Promise Grant, que es uno que les quita, les paga por completo el primer año de la escuela. Y el CHACI, que es para estudiantes o para estudiantes que son de parte de foster, del programa de foster. And I'll go into the Cal Grants more in just a minute. In order to qualify for any of these grants, including the Delta College grant, and I'll go over more of the AB19 in just on the next slide, you must complete your FAFSA. It's we can't do anything unless you complete your FAFSA or your California DREAM Act application. So if you're a US citizen or a permanent resident, you're gonna complete the FAFSA. If you're undocumented or an AB 540 student, then you're gonna complete the California DREAM Act. We want you to complete these by March the 2nd, especially for the state money, the Cal Grants. That one has a hard deadline of March the 2nd. Para recibir esta ayuda financiera necesitan que llenar las aplicaciones. Primeramente está la FAFSA, que es para los estudiantes que son ciudadanos o residentes. Y el otro es para estudiantes que son indocumentados o que son estudiantes de DACA, y es el California DREAM Act, y los dos tienen que ser completados antes del 2 de marzo, especialmente para el, sorry, which one did you say was that needed to be finished by March 2nd? Which grant? For the Cal Grant. Porque el Cal Grant no se puede obtener si no entregan aplicación antes del 2 de marzo. All right, so free tuition at Delta College. So we hear a lot about this on the news, that community college is free for 2 years. They are referring to the AB19 grant. So for the AB19 grant, you cannot qualify for any other aid, but we won't know that unless you complete your FAFSA or your California DREAM Act application. So in order to be considered for the AB19 grant, you must complete those applications. So if it turns out again that you don't qualify for any type of aid at all, you could qualify for the AB19 grant, which is a grant that covers your tuition for 2 years if you're a first-time student. So as you can see here, you have to be, again, a first-time student. You have to be enrolled in 12 units or more per semester, each semester. Again, completing that application. I mean, again, you can't be receiving anything else. So if you qualify for the College Promise Grant, then you don't qualify for the AB19 grant because, again, it's a fee waiver and not a cash award. El AB19 es un programa que es para estudiantes que no califican para cualquier otra ayuda financiera. Este programa va a ayudarles a pagar la escuela los primeros 2 años del colegio. Y es para los estudiantes que es su primera vez atendiendo el colegio y están también en 12 unidades por semestre. Y para calificar para esta, tienen de todos modos, aunque no califiquen para otra ayuda financiera, tienen que acabar la aplicación de FAFSA y la de la DREAM Act. Also, I wanted to mention about this grant that if a student decides to go to take classes in the summer, they have to take 12 units or more to get this grant. If they decide they don't want to take 12 units, they want to take 6, they'll be responsible for paying for those units. Y si un estudiante quiere usar el AB19 para sus clases de verano, de todos modos tienen que tomar 12 unidades por ese semestre de verano para calificar. Si toman 9 o cualquier cantidad menos de 12 unidades, el AB19 no les va a ayudar y van a tener que pagarlo todos ustedes. All right, so talking about the Student Success Completion Grant, this is another grant that you could be eligible for. So you have to be enrolled in 12 to 14 units each semester. You have to be receiving the Cal B or C, and you have to maintain that 2.0 GPA. And then you can get up to 649 per semester. If you decide to take more than 15 units, so you're 15 or more units, and you're getting the Cal Grant B or C and maintaining that 2.0 GPA, and it is cumulative,
then you get $2,000 per semester. The tricky one about this, and that's why we encourage you to apply by March 2nd, is this money is first come, first serve. So eventually it does run out. So it's not guaranteed money. Aquí nomás para calcular más o menos el dinero que les van a dar por semestre. Son estudiantes que están listos en 12 unidades, 12 a 14 unidades, y están recibiendo el Cal Grant B o el Cal Grant C. Con que tengan un GPA de por lo menos 2.0, les van a dar 649 por semestre. Igualmente, si están tomando más de 15 unidades o más, les pueden dar los $1,000 por semestre, pero también el dinero de Financial Aid es limitado, entonces se le da a los estudiantes que metieron aplicación primero, entonces no es algo que es garantizado. Los 149 o los 2,000 no es garantizado, es para los estudiantes que metieron su aplicación con tiempo. And then here it says to be sure to contact your financial aid specialist if you have any question. But at the end, I'll go over more on how you can get in touch with your financial aid specialist. Y aquí abajo dice que si tienen preguntas, que se comuniquen con su especialista de ayuda financiera. Pero al último, más después vamos a repasar cómo comunicarse con ellos. So here is a really nice chart. This is for students with a Cal Grant B or C. And it also includes the Pell Grant information for fall and spring terms. So it's kind of nice because you can see if you're taking 15 units, 12, 9, etc. And you can see how much your award is going to be. So just know that if you're going part-time, your award amount is going to change. Okay, so you're not going to get the full award. You get according to how many units you're enrolled in. And that includes the Pell Grant, the Cal Grant B and C, and then of course this one. Even if you want to take one unit, you can still get Pell money. You can still get that one, but not these others. And then you can see the total money that you're going to get for school here. So there's plenty of money out there for you to help you with college. Esta gráfica es más o menos igual como la previa. Aquí nomás también está tomando en cuenta el Pell Grant. Y aquí pueden ver más o menos cuánto dinero les van a estar dando a ustedes por las unidades en que estén tomando cada semestre. Y si notan menos unidades, quiere decir menos dinero. Pero también hasta si nomás toman una clase por semestre, todavía son elegibles para ayuda financiera. So as you can see, there's this amount here, 11,867 or 11,289, plus the California College Promise Grant, which waives your fees, would cover the cost of attendance for the above student who's completing 15 units or more. Entonces, si pueden ver aquí, es 11,867 a 11,289, más el California Promise, que es lo que les quita el costo del semestre. Con eso es para ayudar a un estudiante quizá en 15 unidades por semestre. So we're going to look now at the different types of aid at the CSU. So you can see the federal here. The Pell Grant's going to be the same. The FSCOG is going to be different. It's not as much. And then the work study depends on your unmet need, but the direct loans go up. And then for the state, again, still with the Cal Grant A's or B's, not the C. So the C is, we'll go over those in a minute, but there's no Cal Grant C for your institutions. And then the Chafee grant is there still for you. And then there's an EOP program where you can get up to 800. And then the school itself, so this is going to be, at CSU, they have a middle class scholarship and they have a state university grant program. So this is in addition to everything else that we just discussed, this part right here. And then again, got to complete your applications. Y aquí esto es, las que estábamos repasando hace poco eran para los colegios como Delta. Eso de aquí es para las escuelas que son de 4 años del programa CSU. Si ven,
las cantidades en que les pueden ayudar o lo que pueden recibir cambia un poco. Mayormente son los préstamos, que otra vez es dinero que ustedes tienen que regresar después de graduarse de la escuela. Y también otro cambio es que Cal Grant C no aplica para las escuelas de 4 años, solamente son para los colegios. Y también para recibir estos dineros, de todos modos, tienen que aplicar a Fafsa o al DREAM Act antes del segundo de marzo. Also, I wanted to mention that the California DREAM Act, if you notice here, the California DREAM Act, state grants and ESU grants, and obviously Delta College grants, but it doesn't cover federal. Because this is a state program, these students here will not receive federal money. También algo para notar, los que apliquen para el California DREAM Act sí son elegibles para ayuda financiera del programa de CSU y del Estado, pero no son elegibles para dinero del sistema federal. So looking at the same kind of information for the UC, the direct loan amount goes up, the FSCOG goes up, and so do the Cal Grants A and Bs. We still have the Chafee there, the EOP, and then the UC grants. This is for UC Davis specifically. So they have, again, the middle class scholarship. They also have a blue and gold opportunity plan and an Aggie grant plan. Y aquí otra vez es la ayuda financiera que son elegibles para obtener si están en una escuela del sistema UC, que es otro programa para escuelas de 4 años. Si ven, la mayoría de los asistentes están ahí, solo cambia cuánto dinero les pueden dar. Y también lo de ahí abajo de UC Grants, eso es dinero que en específico es como de la escuela de Davis, de UC Davis, y es dinero que tienen ellos ahí para sus estudiantes de ellos. Now talking more about the Cal Grants like we've been talking about, there's the Cal Grant A, B, and C. The A is going to be for your 4-year institutions. The Cal Grant B is for both. The Cal Grant C is just for career or technical programs, which we have a lot of at Delta. And so you could potentially get the Cal Grant C as well. So you can see the differences in the Cal Grant A, whether you go to a UC or a CSU. And then with the Cal Grant B, for your first year, you'll get $1,672. That's based on full-time. And then you can see the different amounts here, whether you're going to the UC, CSU, or Delta College. So note that if you use your Cal Grant eligibility beyond 2 years at a community college, you'll be using up your Cal Grant eligibility that you might want to save for the 4-year institution. So we kind of, if you can just, if you go to Delta for 2 years, but say you end up there 3, but you know you want to transfer, try not to use your Cal Grant that 3rd year because you're going to need it more at the 4-year institution. Entonces aquí, nomás para definir qué es el Cal Grant A, B y C. El Cal Grant A es para instituciones de 4 años, siendo universidades como UC o CSU. El Cal Grant C es para escuelas como Delta, que son más como escuelas técnicas. Y el Cal Grant B aplica para los dos tipos de instituciones. Y aquí estamos comparando cuánto dinero le pueden dar a un estudiante que está tomando por lo menos 12 unidades por año. Pero también el Cal Grant B solo les paga 2 años de colegio, como de colegio Delta. Si por cualquier razón se quedan ahí un 3er año, todavía pueden ser elegibles para obtener dinero del Cal Grant B, pero ya de ahí les va a estar sacando dinero que les pueden dar cuando se transfieran a una institución de 4 años. All right, so we also have scholarships at Delta. We have institutional scholarships. So those are Delta scholarships. So those can be found on our financial aid website. For scholarships, you do not have to complete a FAFSA or a California DREAM Act. All these scholarships have their own application process.
The ones for Delta, so these institutional scholarships, you only have to fill out one scholarship application. But you have to make sure and follow all of the instructions on how to apply. It's going to require you to obviously complete the application, but you're also going to need two letters of recommendation and a brief essay. También el colegio Delta tiene becas que son de parte del colegio. Para esas no tienen que llenar la aplicación de Fafsa o de California Dream Act. Para eso es otra aplicación separada que está aquí abajo donde dice How to Apply. Para eso van a necesitar por lo menos, van a necesitar 2 letras de recomendación y también un ensayo personal. And then we also have outside scholarships. And so we use fastweb.com so that you can avoid any scams. So anything that's posted on fastweb.com, you can know that those scholarships have already been reviewed and we know that they're not scams. And so that's why we refer you to this website. Just know too that scholarships are free money. You don't have to pay those back. Y también hay becas que son de fuera del colegio Delta y que no son de parte del gobierno. Con que vayan a este sitio de web que es fastweb.com, todas las becas de ahí que puedan ver ahí ya han sido revisadas y son verdaderas, no son así aplicaciones que gente usa para robar dinero, y ahí las pueden encontrar. Y también que se acuerden que las becas es dinero gratis, no es un préstamo que tienen que regresar dinero después. Mm-hmm. Also, if you're applying for a scholarship and it's telling you that you have to pay for the application, then it's probably a scam, so don't apply for those. Y si encuentran ustedes una aplicación para una beca y les está diciendo la aplicación que tienen que pagar para procesar o para entregar la aplicación, no lo hagan porque es muy probable que sea una aplicación falsa. Mm-hmm. So scholarships, just one more thing about the scholarships. So those are in addition to any financial aid you might get through the FAFSA or the California Dream Act. Y todo de las becas de estas o de parte de Delta es en adición a lo que pueden ganar de dinero federal o estatal. No por tener una beca de parte de una de estas organizaciones quiere decir que van a obtener menos de parte de la ayuda financiera del gobierno. So I strongly encourage you to apply for scholarships because so many of them go unapplied for. So if you're the only one applying, it's very likely that you're going to get that scholarship money. Entonces, si ven unas aplicaciones, por favor apliquen a ellas porque la mayoría de las aplicaciones nunca, pues nadie aplica para la mayoría de las becas. Entonces, si ustedes son los únicos que aplican, a ustedes les van a dar dinero. All right, so looking at the application process for the FAFSA, the website you need to go to is fafsa.gov. If you're a new student, you're just going to click Start Here. If you're a returning student, you're just going to log in. Entonces, para aplicar a la FAFSA, tienen que ir a la página fafsa.gov. Si es tu primera vez llenando la aplicación, van a usar el botón de arriba que dice Start Here. Y si ya la han llenado antes y es un estudiante que está regresando, van a ir a al botón que dice Log In. For the California Dream Act, it's going to be dream.csac.ca.gov. And again, you're just going to click How to Apply if you're new or log in if you're a returning student. And just know that you have to complete a FAFSA or a California Dream Act every academic year. Y si quieren aplicar para el California Dream Act, la página es dream.csac.ca.gov. Y para aplicar, si son estudiantes nuevos, es donde dice How to Apply. Y si son estudiantes que la van a llenar otra vez, es Student Login. Y también para que tengan en mente, las dos aplicaciones, esta y la de la FAFSA, se tiene que llenar cada año académico. Un año académico es el Fall y el Spring del año que sigue.
So once you complete your FAFSA or your California Dream App application, we will receive your application and then you'll get a notice to log into your portal. Your portal is very important for you to pay attention because in here it's gonna let you know if you have any tasks you need to complete. So sometimes there will be some tasks that you need to complete and normally it's documents that you need to turn into us. And so make sure that you turn in those documents. You will also see who your financial aid specialist is in there so you know who to turn your documents into. But we cannot proceed with awarding your financial aid if we don't get those documents from you. So it's important to get those turned into us as soon as possible. Now that we're, working remotely, it's a little bit harder to get those documents to us. So it's fine if you want to fill out those documents and then take a picture with your phone and email it to us. We will accept them that way. Después de aplicar por ayuda financiera, es muy importante que estén revisando su cuenta de MyDelta, porque allí van a ver notificaciones si hay, por alguna razón, un documento que se les pasó a entregar o que Delta necesita para poder darle su dinero a ustedes. Y también ahí pueden encontrar la información de su especialista de Financial Aid, que es para cada estudiante. Y así ya saben a quién le tienen que entregar esos documentos. Y también, como ahorita está todo a distancia, está un poco más difícil de entregar la documentación si es que se necesita. La Oficina de Ayuda Financiera está aceptando que si tienen los documentos y los llenan ustedes, les pueden tomar foto y mandárselos por correo electrónico. Everyone who fills out a FAFSA or a California Dream Act application is going to receive an envelope in the mail, and this is really important because this is the one thing that comes through the mail, and that is a bright green envelope, and it's from Bank Mobile. And that is how you're going to receive your award money. Your money is going to go into Bank Mobile, which is an online bank. And the first time you create, that envelope is going to contain information on how to create your account in Bank Mobile. It's going to ask you to use a preference, so it'll be all done online, but it's going to ask you to choose your preference, your payment method. You have to choose one or your money could just be sitting there and not get to you. So you either can use their online bank or you can ask them to transfer your money to your personal checking account. Después de que apliquen para la ayuda financiera y esté ya todo procesado, van a recibir una carta por el correo, es una carta verde. Ahí les va a dar la información de cómo entrar a Bank Mobile, que es una página de web en donde van a llenar la información de cómo ustedes quieren que la escuela reparte dinero para ustedes. Una manera es que les manden una tarjeta de débito como la que está aquí en la imagen, o si quieren que automáticamente, directamente, les den el dinero a su cuenta personal de ustedes. And again, this is just what the portal looks like. Y esa es más otra imagen para que vean su portal de MyData. So not everyone will have to turn in documents. So if you see no current tasks here, you're good to go. Y no todos van a tener que entregar documentación para la ayuda financiera. Entonces, si ven así como en la cajita ahí que dice no current tasks, quiere decir que no hay nada que tienen que ustedes entregar o que tienen que hacer de su parte. Y ya todo, de ahí en adelante es de parte de la escuela. So logging into your portal, if you're new, then you need to log into your portal in order to access your financial aid information. So the first time that you go in, your username is going to be your student ID number, which you're going to enter here. Your password is going to be SJDC, ! And your 6-digit birthday. So it'll look like this. So this password is going to go right in here. And then once you log in the first time, you can change your password to whatever you like. Y esto aquí es para los estudiantes que nunca han entrado a su página de MyData. La primera vez que entren, el user ID, su nombre de usuario, va a ser su ID de Delta, de estudiante.
y la contraseña va a ser SJ en letra mayúscula, DC y el punto de exclamación, más los 6 dígitos de su cumpleaños. Entonces, por ejemplo, si nacieron el 06/04/1995, su contraseña va a ser SJDC, punto de exclamación, 060495. Y eso otra vez nomás va a ser para la primera vez que entren a la página. Ya después de entrar, automáticamente les va a pedir que ustedes creen una contraseña nueva para usar de allí en adelante. Candace, Yes. is this the same as their My Delta portal, or is that Yeah, different? it's the same thing. It's the My Delta portal. Yeah, it's the Okay. My Delta portal. Okay, thank you. Oh, it says My Financial Aid portal. Yeah, it's the My Delta portal. Okay. All right, so if you go in there and you do have tasks, you're going to see the following statuses on your tasks. Initiated means that you need to take some actions or something that you need to do on your end. Received is we log it in and we're reviewing it so you know that we received it. And then completed means that we're done reviewing it and everything is complete and there's nothing else you need to do. Y otra vez, cuando entren a su página de My Data y vean la sección de ayuda financiera, si ven que algo dice que está iniciado, quiere decir que ocupa atención de ustedes y es a lo mejor una documentación o algo que tienen que ustedes completar. Si dice recibido, receive, quiere decir que ya lo ha recibido la oficina de ayuda financiera y lo están revisando. Y si dice completed o ya completo, quiere decir que ya ha sido confirmado, ya todo está hecho. Y ya no hay nada más que se tiene que hacer para esa parte de la documentación. So we're going to talk now about satisfactory academic progress, our policy. You have to meet this in order to receive your financial aid and to continue receiving your financial aid. So these are the 3 things that will get you disqualified from financial aid. And please note that you have to not meet this for 2 consecutive semesters. So if you have 1 bad semester, you'll be okay. But if you have 2 in a row, then you will be disqualified from financial aid. So you need to maintain a 2.0 or higher cumulative GPA. So this is going to count everything that you ever tried at Delta. You also need to complete 67% or more of your attempted units or your enrolled units. And again, this is cumulative and for each semester. So let's say, for example, that you take 2 3-unit classes and you drop one of your classes or you don't pass one of your classes. That means that you've only completed 50% of your courses attempted. And your GPA is probably going to fall below a 2.0. So that means you're not meeting SAP. The other thing is it takes 60 units to complete an AA here at Delta, typically. But Delta College gives you 90 units to complete it as far as financial aid is concerned. So in other words, you'll get financial aid for up to 90 units. After you pass 90 units, you're not meeting SAP. Even if your GPA is high and you've completed all your courses, if this goes past 90, then you will get disqualified from financial aid. Entonces aquí nomás son como los requisitos para calificar o seguir obteniendo ayuda financiera. El primero es que tengan un GPA, que es el promedio de sus grados, que sea por lo menos un 2.0 cada semestre, que viene siendo que en cada clase en la que estén, por lo menos tengan una C en cada una de ellas, o que completen por lo menos 67% de las unidades que apliquen a las que estén inscritos. Entonces, por ejemplo, si están inscritos en en 2 clases de 3 unidades en un semestre y a una de las 2 no la completan o reciben una F, quiere decir que ya fallaron 50% de las unidades de ese semestre y les puede afectar un poco la ayuda financiera. Esto no les va a afectar el primer semestre que fallen, solamente es al segundo. Entonces, si por decir el primer semestre
solamente pasan 50% de las unidades a que aplicaron. De todos modos, les van a dar ayuda financiera para el semestre que sigue, pero si pasa lo mismo el segundo semestre, ya de ahí les pueden quitar la ayuda financiera de ahí en adelante. También otra cosa es que la ayuda financiera en parte de Delta, se ocupan 60 unidades para recibir un certificado de AA, pero Delta les da 90 unidades de ayuda financiera. Entonces, si se pasan de esos 90 unidades y no han completado su certificado, también pueden descalificarlos de ayuda financiera de ahí. Yes, sir. Oh, unmute your mic. For the, sorry, for the 90 units, does that also include the ESL units? Or is it just transferable units? Thank you. I'm not sure. Oh, they mentioned this to me too, and I don't remember. So if you don't mind emailing me, Sarah, so I can find that out for you. Sure, I'll do that. Thank you. Yeah, you're welcome. Also, just know that if you do find yourself not meeting SAP and getting disqualified from financial aid, there is an appeal process. And obviously those aren't guaranteed to be approved, but there is an appeal process for you to regain your financial aid. La pregunta de Sara fue que si esos 90 unidades también toman en cuenta las unidades que se ocupan para el programa de ESL. Candace dice que no sabe, pero va a investigar y dejarnos saber cuando tenga una respuesta. Y también que tengan en mente que si por cualquier razón son descalificados de ayuda financiera, si hay una aplicación que pueden llenar para apelar la situación. No es garantizado que la van a aceptar o no, o que les van a seguir apoyando con ayuda financiera, pero sí está ahí esa aplicación por si llegan a esa situación ustedes. Candace, if I reach my 90 units and I transfer to university, I will still get financial aid at the university? Yes. Yes. Going to be another 90 units over there? I don't know what their stipulations are over there, but. Okay, but I will get financial aid after my 90 units here at Delta. Yes. Okay. That's just specific to Delta. Okay. Thank you. Ahorita estaba preguntando Sabrina que si los 90 unidades de ayuda financiera pueden afectar la cantidad de ayuda financiera que reciban cuando se transfieran. Dice que ese límite de 90 solo es para Delta, ya que se transfieran a otra universidad ustedes, ya va a ser otro límite diferente que va a ser específico a cada universidad. One more question, Candace. Our ESL classes, most of them until now is PNP, pass, no pass. If I take only ESL classes and I pass all of them, does it is considered as a C, that I pass with a C, all my classes? No, it doesn't consider, I don't even think it goes into your GPA. It doesn't count as a GPA because it's not a letter grade. So it doesn't count in your GPA. And for that reason, sometimes our students are disqualified because they say you don't have GPA. Then it's going to affect, if I take only ESL classes for 3 semesters, will that affect my GPA and will that affect my financial aid? Good question. Sarah, email me that because I'm not sure. Thank you, Candace. You're welcome. Ahí Sabrina estaba preguntando de que porque las clases de ESL son pass o no pass, no es de calificación de letra. Entonces quería saber ya cómo les afecta eso al GPA de los estudiantes y cómo ya ese GPA puede afectar la ayuda financiera. Candace otra vez dijo que va a investigarlo y dejarnos saber cuando tengan la información. Sabrina, is the question, does the pass, no pass affect GPA? The GPA for financial aid. For financial aid. Or if they pass, if I pass, is that P is considered C? Okay, I got it. Thanks. I have a question. Yes. So if I wait to the last minute and apply for financial aid, is that going to have an effect on how much money am I going to get?
So it's more like a doubt that I have. I don't know if people who do it early, they get more money or they get the amount of money that they're gonna get. And people who do it later on, are they gonna get less money? Thank you. Yeah, so it kind of depends. So like if you apply after March 2nd, you're not going to be eligible for the Cal Grants. And then it depends how many units you get. So you don't necessarily get less money. It just depends on the amount of units that you take. And then the Student Success Completion Grant that I spoke about earlier, that one is a first come, first served basis. So that's the only one where the money does run out. And the CARES money runs out. Ahí la pregunta del profesor Ricardo era de que si entrego mi aplicación después del 2 de marzo, que se me va a afectar la cantidad de dinero que voy a recibir de ayuda financiera. Y Candace dijo que sí, porque hay muchos programas de ayuda financiera que son de dinero con límite. Entonces, solo le pueden dar tanto dinero a tantos estudiantes. Y ya que repartan todo ese dinero, los estudiantes que metieron su aplicación después del 2 de marzo, puede ser que les ajuste también la mayor probabilidad es que se les acabó el dinero ya para ese punto y esos estudiantes que aplicaron más tarde no van a recibir esa cantidad. Entonces, lo más pronto que apliquen, lo más probable es que van a recibir más dinero. There's actually no hard deadline for the FAFSA. You can apply anytime. Pero la FAFSA no hay, es recomendado entregarlo antes del 2 de marzo, pero no hay, pero la pueden entregar a cualquier tiempo. No hay ninguna razón donde les va a decir que ya se pasó la fecha y no pueden entregar. Pero igual, si la entregan más pronto, más dinero van a poder recibir. Otra pregunta. Yo estoy aplicando, bueno, voy a aplicar recién para el FAFSA. Y si no califico, pues buscaré otras ayudas, lo que me puedan ayudar. Pero yo tengo un hijo de 15 años. Él va a aplicar después, seguro, para el college y la universidad. Si yo aplico y mi hijo va a aplicar después, ¿esto le va a afectar a él? Porque cuando él vaya al college, yo voy a tener que aplicar para él como papá porque él está en casa. ¿Esto afecta a él? No, it does not. It's two separate applications, two separate people. How much aid you get is not going to affect how much aid he gets. Oh, okay. Okay. Thank you. You're welcome. Do you want me to translate that over? Oh yeah, for the rest of the group, sure. Answer. Pues ya todos oyeron la pregunta de Janet y Candace más estaba diciendo que eso no va a afectar para nada lo que va a recibir su hijo o ella. Las aplicaciones son tratadas como separadas, entonces no es porque le están dando X cantidad de dinero a la mamá, le van a dar menos al hijo o al revés. All right, so what else you need to know? The Pell has a 6-year lifetime eligibility limit. But it could be longer than that. Again, this is based on going to school full-time, so 12 units or more every single semester. So if some semesters you go full-time, other semesters you go part-time, then your Pell could last a little bit longer than 6 years. Y aquí para lo que es el Pell Grant, ese recurso para dinero y ayuda financiera, el límite de vida es 6 años. Pero también esto es tomando en cuenta que van a tomar 12 unidades cada semestre, pero si hay semestres que ni toman clases o toman menos de 12 unidades, puede ser que la vida de esta ayuda sea más de 6 años. The consortium form, so that is, so you cannot receive financial aid at 2 different colleges. You have to make one of them your home institution, where you're going to receive your financial aid, but you cannot receive financial aid at 2 institutions. The only time you can do that is in the summer. So let's say you decide to take summer courses at Delta and you take some more courses at CSU Stanislaus. CSU Stanislaus can be your home institution, but you can still receive the California College Promise Grant fee waiver at Delta or the AB 19 if you take 12 units or more.
Y lo que es el consortium form, eso es que no pueden aplicar y obtener dinero para dos diferentes colegios. Entonces están tomando clases en dos colegios diferentes. Tienen que elegir cuál de esos dos va a ser su colegio primario, donde van a recibir el dinero para ayuda financiera. La única excepción es que si, por decir, están tomando clases en la Universidad de Stanislaus y también clases en Delta, pueden calificar para ayuda financiera de parte de la Universidad de Stanislaus, pero también pueden aplicar para otros servicios, porque son en clases de verano, ayudas que les pueden dar de parte de Delta. We also have the Book Advance program. Sorry, my slide is not updated. But we do have the Book Advance program. So at the end, I'll go over where the website is for that, for the form, because it's all online now. But basically, you can request a book advance by filling out a form online so that you can buy your books before school starts, because you won't get a financial aid award before school starts. You will get it after, because we want to make sure you're still enrolled. So the book advance is really like a loan against your financial aid award. You can get up to $1,000 now for your books and a laptop if you need one. But we also have the laptop loan program. So you might want to go through your success coach for that, because then you won't have to use your financial aid for a laptop. So just for clarification, so this is just an advance on the money from financial aid, like it'll be taken out from there as soon as it gets dispersed? Yes, correct. That's correct. So let's say you get an award for $1,200 and you spend $300 at the bookstore, you'll get $900 in your award. Okay. Entonces también está el programa de Book Advance, que es que les van a dar dinero, porque normalmente la ayuda financiera tarda un poco de ser distribuida, pero porque obviamente necesitan sus libros y otros recursos antes de que empiece el semestre. Pueden aplicar para este programa que les va a dar dinero en avance a los estudiantes para poder comprar los libros, las computadoras, lo que se necesite. Y ya cuando sea repartido la ayuda financiera, automáticamente el dinero que ustedes recibieron antes de tiempo va a ser deducido de la cantidad de ayuda financiera que les van a dar a ustedes. Entonces, por decir, si voy a recibir yo $1,000, pero ocupo 300 antes de que empiece el semestre, me van a dar esos 300 y ya cuando esté distribuido todo lo de ayuda financiera, solamente me van a dar 700, porque ya 300 se me los dieron ya en avance. Pero también si quieren aplicar para una laptop, hay otro programa que les puede ayudar con eso. Entonces, comuníquense con sus success coaches, que vienen siendo María Navarro y Marisol Hernández, para hablar más bien de detalles con eso, para ver qué es la mejor opción. And then here is the time for questions. This is how we can be contacted. This is our phone number. So we have staff returning those messages, also replying to this email here. We also have live chat, so you can talk to somebody immediately there. Although you might be in line, it's pretty busy right now. And the live chat is open from Monday through Thursday from 8 to 5, and then Friday from 8 to noon, just in the summer. When school starts, will be Monday through Friday from 8 to 5. You can go ahead with that, and then I'm going to show them the book voucher. Okay, entonces ahorita ya en un momento vamos a dar tiempo para preguntas, pero aquí está la información para comunicarse para que se comuniquen con el Departamento de Ayuda Financiera. Ahí está el número de teléfono, el correo electrónico. También si necesitan está el live chat, que pueden entrar ahí nomás a ir a la página de web de la Escuela Delta. Y está disponible lunes a jueves de 8 a 5 de la tarde y viernes de 8 a 12, pero ya que empiece el semestre, va a estar disponible todos los días, lunes a viernes, de 8 a 5. All right, so if you go to Delta's homepage, this is how you can find us easily. Go under Services and Financial Aid. And then here you will see all the information in regards to financial aid. Here's the link for the book voucher. So I'm going to click on it and I'm going to copy it. So you just fill out this form and then it gets to us. I'm the one that runs the book voucher program. So if you ever have questions, feel free to contact me.
Y ahorita lo que estaba repasando Candace es cómo llegar a la página de ayuda financiera del Colegio Delta. Solo tienen que ir a la página de Delta, de ahí hacerle clic a ayuda financiera, Financial Aid Services, el botón que dice eso. Y ahorita lo que estamos viendo es la página para aplicar para el dinero que les pueden dar en avance para comprar los libros de la escuela. Esa es la aplicación, la pueden llenar ustedes. Y Candace es la que se encarga de estas aplicaciones. Entonces, si tienen cualquier pregunta, se pueden comunicar con ella y ella les puede ayudar con eso. If you're in EOPS or in the CARE program, you can get a book voucher from them. I would highly encourage you to do that if you can, because then you won't get that money taken out of your award if you do it through us. If that makes sense. Si son estudiantes de EOPS o de CARE, también pueden recibir dinero de parte de ellos para los libros. Y si son estudiantes de ellos, por favor apliquen con ellos, porque ese dinero que les van a dar ahí no va a ser deducido de lo que le van a dar de ayuda financiera. Entonces, el ejemplo donde dije antes que si yo pido 300 y me los dan, me van a deducir 300 de mi ayuda financiera. Si son estudiantes de esos programas, el dinero va a ser de ustedes ya como otro recurso y no va a ser reducido de la ayuda financiera que le vayan a dar. Okay, so I'm going to stop sharing my screen and answer questions. Okay, ahora sí ya vamos a parar de compartir la pantalla y ya abrir para preguntas. Candace, I got a question. Yes. So for the book voucher, that's only when it's confirmed that they're receiving financial aid. Well, I mean, it's like who qualifies? So if they're in the process and let's say they didn't turn in a form, do they still apply for the book voucher, or do they have to wait until everything goes through? They can apply for the book voucher, but if they still have documents they need to complete, we're not going to be able to authorize the book voucher until they turn in those documents. Okay, so as long as they have all their tasks completed and they don't need a confirmation that they're getting financial aid or that they qualify yet, is that correct? That's correct. And they can do the book voucher and get books. Yep. And so what happens in those instances, like for right now, because it's so early, we can look at their EFC. So if their EFC is 0, it's going to be guaranteed that they're going to get financial aid. Okay. Sorry, Rigo, you probably need to translate. So we're going to give them the book voucher, but just let them know that, you know, if you get the book voucher and you don't end up qualifying for anything for financial aid, you will need to pay that money back. And it says that in the form that they sign. So instead of just giving the books back to you, they would have to pay instead. Yes, I believe so. I don't think they can refund it and get their money back. Yeah. Okay. Would it just be That bill knocked off. Would it just be the amount that they received, or would there be any interest with that? I'm sorry, ask again. Would it be just the money that they received, or would there be any interest on that if they don't qualify for financial aid? No, just the money that they received, that they used. Okay. Entonces, para los demás, lo que está preguntando Sara es que si ese programa del Book Voucher, que es el que les dan el avance en la ayuda financiera, que si ese dinero, si no califican para ayuda financiera, si todavía pueden aplicar por eso. Dice Candace que sí se puede aplicar, pero si hasta antes de saber ustedes si les van a dar dinero la escuela, ayuda financiera o no. Pero si por cualquier razón no califican ustedes para cualquier ayuda financiera, todavía pueden calificar para ese otro programa, pero el dinero que les den van a ustedes que regresar, porque normalmente ese dinero es casi más o menos como un préstamo que están sacando de su ayuda financiera. O sea, se tiene que regresar ese dinero. Y si no reciben nada de la ayuda financiera, no hay cómo se regrese ese dinero de parte del gobierno. Les va a tocar a ustedes pagar ese dinero que ustedes ya pidieron. Entonces, igual, otra vez con el ejemplo que les di, si me dan 300, pero yo no califico para nada, en algún punto voy a tener que yo regresar a la escuela $300. Y no es algo así de nomás regresarle los libros, es en efectivo tengo que regresarles $300.
And honestly, you know, if it comes to that they, you know, want to just return their books so that they can get the money back, or not be charged for those books rather, have them email their specialist. There could be something that could be done. I just haven't heard of that happening before, but you never know. So I would always check with your financial aid specialist. Y dice Candace que a ella no le ha tocado ver una situación así como esa, pero si por alguna razón les pasa a ustedes, comuníquese con su especialista de ayuda financiera para ver cuáles opciones hay para ustedes en esa situación. And your financial aid specialist contact information is going to be in your financial aid tab in your student portal. Y la información de contacto del especialista de ayuda financiera para cada uno de ustedes, porque es diferente para cada estudiante, va a estar en su MyBelta, debajo de la pestaña de ayuda financiera. Y Blanca, no sé si tú eres la que está moderando, ¿verdad? ¿No quieres tú moderar las preguntas de aquí en adelante? Sí, gracias, Rigo. Si quieres, yo las leo y las puedes traducir, por favor. Ok. Sí. La primera pregunta dice, ¿qué pasa si el estudiante solicitó Fafsa y regresa después de 6 años? ¿Todavía es elegible para volver a solicitarla? Yeah, so the first question is for returning students. Say they apply for FAFSA, and then for whatever reason they take a break for 6 years. Once they come back, are they still eligible for FAFSA? We won't know until they fill out their FAFSA, and we'll have to look at their, like, for example, that lifetime eligibility that I was talking about for the Pell. So we'll have to look at all of their financial aid history to determine what they qualify for. Para eso no hay una pregunta así en específica, sí o no, porque varía de caso en caso. Entonces tenían que, de todos modos, aplicar para ayuda financiera y ya ver de allí qué es a lo que sí califican y a qué no. Porque como habíamos repasado antes, hay unas que sí son conectadas al tiempo, como la que tenía el límite de 6 años. Pero igual, es variable de cada situación. La segunda pregunta es de Berenice Mejía. Dice, hola, buenos días. Mi pregunta es, ¿dónde o a quién mando los documentos que la ayuda financiera me está pidiendo, ya que todo está cerrado? The next question is, who do I send all the forms that need to be turned in for my financial aid once the original FAFSA or Dream Act application has been submitted? So you can email your documents to your specialist, or you can email it to us at FinAid if you don't have a specialist yet, and I'll put the address here in the chat. Entonces, en situaciones así que tienen que entregar más documentación para su aplicación, pueden entregársela a su especialista de ayuda financiera, que otra vez es diferente para cada estudiante, o si por cualquier razón no tienen un especialista todavía asignado a ustedes, lo pueden entregar a la página directamente a la oficina de ayuda financiera, y es el correo que puso ahorita Candace en el chat, que es finaid@deltacollege.edu. That question came up in the chat. It was private, but so I just posted it right here so we can see it. Candace, I have one more question. Yes. So actually, wondering if you could come back at some point to do a bank mobile presentation and really break down kind of, to students what that process looks like. A lot of the times, they'll apply for FAFSA or even Dream Act, and they never really get to that step or don't get the envelope, and so don't know where to go. And so, I say that from experience and helping other students. And then 2, there's some situations where students don't qualify for the promise grants, for example, or in some cases AB 540. Now, is there, and Rosie Huerta shared with me some of like the eligibility, as to the AB 19. Yeah. But does it kick in automatically, or what do students need to do to have that implemented?
Good question. That's an excellent question, and I should have that information on the slide actually. But if they find out that they don't qualify for anything, they have to let their specialist know that they want to be considered for an AB-19 grant, and then we'll go and check to see if they qualify. So thank you for that. Thank you so much, Candace. That's awesome. You're welcome. Okay. Blanca. Allí Sergio está preguntando que si Candace puede regresar para hacer una presentación en cómo es llenar lo que es el sistema de internet para decirle a ustedes cómo quieren que les den el dinero de ayuda financiera. Como les dije, ustedes al llenar su aplicación van a recibir una carta verde por correo que va a tener ahí la información, pero como dijo Sergio, a veces esa letra, esa carta se pierde o no le llega a los estudiantes por cualquier razón. Y entonces para que igualmente en esa presentación nos diga cuáles opciones tienen ustedes como estudiantes para de todos modos llenar esa información y asegurarse que les lleguen esos fondos. La segunda pregunta es si no califican para nada de ayuda financiera, ¿cómo es que pueden ustedes obtener dinero de AB-19? Y dijo Candace que en esa situación, si vean ustedes que no calificaron para ninguna ayuda financiera, que se comuniquen otra vez con su especialista de ayuda financiera y de ahí ya pueden ver cómo aplicar para otras ayudas que les pueden ayudar. Blanca, si puedo preguntar, soy la profesora Aguilar. Sí, claro, adelante. Bueno, más que todo es un comentario, no es una pregunta a todos los estudiantes, porque yo sé que a veces también no tenemos esa cultura de solicitar para becas. Y lo que le quería decir a todos es de que es imperativo, es importante de que a grupos como este de Empower Women, si tienen la oportunidad de meterse a clubs, porque las becas les exigen que aparte de estudiar, ¿qué más están haciendo en la comunidad? Entonces, este grupo es muy, muy importante y yo les recomiendo a todos que en un futuro traten de solicitar a becas. Otra cosa, tengan esa buena relación con sus profesores, porque les van a pedir cartas de recomendación. ¿Quién les va a dar esa carta? No se las va a dar su tía, su tío. Prácticamente van a ser pues alguien que que las conozca o que los conozca. Entonces muchas veces pues son los profesores, son los consejeros, personas como Sabrina, personas como Sergio, ¿verdad? Como Angélica, como yo también. Yo he dado muchas cartas de recomendación a estudiantes y muchas veces los estudiantes no solicitan, entonces ahí está el dinero siempre hay, ¿verdad? Entonces yo quiero recomendarles de que traten de seguir haciendo esto, métanse a otros clubs también si pueden, para que su solicitud se mire mejor y así ya cuando los jueces estén leyendo sus historias y qué han hecho aparte de estudiar, pues les den esas becas. Y yo he tenido estudiantes que me han mandado correos electrónicos donde me agradece, gracias por su carta, me dieron $2,000 de becas, me dieron $4,000 de becas. Entonces, eso es lo que yo quería decirles a todos. Gracias por sus comentarios, profesora Aguilar, y sí son muy importantes. Yo soy un ejemplo de que yo apliqué el año pasado, me dieron la carta a una de mis maestras y mi consejera, y no califiqué precisamente por eso, porque no estaba haciendo nada en la comunidad, solo estaba estudiando. Me gustaría seguir con las preguntas. El señor Félix y la señora Rosa están preguntando, ¿EOPS es una ayuda financiera? Y si como una ESL puede aplicar. O sea, si es una persona que apenas va a entrar a ESL o que está en ESL, puede aplicar para EOPS. Yeah, so the next question is pretty much if you can describe what EOPS is and how a new student can apply for it. EOP is for first generation college students. And so
I'm not exactly sure what the application process is to become an EOPS student, but I imagine that it's on our website. There is a website for EOPS on the Delta site, so they can go there to find the information, or yeah, and they'll probably have a live chat also. Dice que el programa de EOPS es un recurso para los estudiantes que son primera vez en el colegio, primera generación, perdón. Y no está ella muy segura de la aplicación para el EOPS, pero se imagina que es algo que pueden ustedes encontrar en la página de Delta. And you can apologize for me, like I don't know every answer to every question, but I am new here at Delta and new to financial aid. Y Candace nomás quiere pedir disculpas porque no sabe la respuesta a cada pregunta, pero es porque es nueva a su posición y nueva a la escuela de Delta. Thank you. Nada más para completar la respuesta del señor Félix, señor Rosa, siendo de ESL sí pueden aplicar para IOPS, sí califican. Las unidades califican para ayuda financiera y para IOPS para los dos. I was telling them, Candace, that EOPS accepts the ESL classes for counting as a unit for the service. Ah, okay. It counts. ESL counts for financial aid EOPS. Thank you. La siguiente pregunta dice, ¿cuántas unidades tiene cada clase y si todas las ayudas se basan en las unidades que se tomarán? ¿Puedes repetir, Blanca? Se cortó un poco, no te oí bien. Disculpen. ¿Cuántas unidades tiene cada clase y si todas las ayudas se basan en las unidades que tomarán? Pregunta Ana Moreno. Yeah, so Anna is asking how many units is each class worth, and if financial aid is directly proportional to the number of units that they're taking per semester. Yeah, so typically most classes are going to be 3 units each, but they do vary. Some are 1 unit, some are 2, some are 4. So it just depends. And what was the second part of the question? Oh, does how the number of units affect? Yeah, so the number of units does affect the amount of financial aid you get. Sí, entonces lo que estaba diciendo es que el promedio, pues, para las clases, las unidades son 3 por cada clase, pero también varía. Hay unas clases que solo son de 1 unidad, hay unas que son más de 3. Y la ayuda financiera que van a recibir es proporcional a la cantidad de unidades que estén tomando ustedes cada semestre. Entonces, si toman menos unidades por semestre, van a recibir menos dinero. Si toman más unidades, van a recibir más dinero. La segunda pregunta de María Chávez dice, para calificar para Fafsa, ¿tengo que tener mi GED o equivalente? ¿O aún si no tengo mi GED o equivalente, puedo recibir Fafsa? So next question is to apply for FAFSA. Do I need, as a student, need to have completed my GED or an equivalent, or does it not matter? No, it's going to ask in the FAFSA what their educational level is. But I would say this to all students: when in doubt, apply. Just apply. They'll let you know if you qualify or not. So just to clarify real quick, so it will ask, but it does not affect, right? Is that Correct. Okay. Yeah. Entonces lo que dice Candace, dice que en esta situación no afecta la ayuda financiera, pero sí les va a preguntar si han recibido su GED o no. Pero nomás también como una regla que puede tener ustedes es, si no están seguras de la respuesta o de qué es lo que va a pasar, de todos modos apliquen para ya averiguar qué es lo que va a suceder en esa situación. Candace? Candace, just for Yes. clarification, okay, they need to apply. We have to apply for any help we can get, but in order to qualify for financial aid, what I understand, they have to have their GED or high school diploma from here or from their country. They must have that for financial aid. Is what Right, I know.
You are correct. I'm sorry. That is correct. Because we ask for high school information. Yes, you're correct. So if you could correct that. Yeah. Okay, so they have to have. Yes, they have to have high school or GED. Or to qualify for financial aid. Yeah, but like I say, when in doubt, apply. Okay. Yeah, because if they don't qualify, they can be AB-19. Yeah, and they have to apply for a FAFSA or something so that they don't qualify for anything in order to get the AB-19. Yes, thank you. Okay, entonces ahí para clasificar, nos equivocamos un poco. Para calificar para ayuda financiera sí se ocupa el GED o un certificado de la high school, pero perdón, se me fue de todos modos, sí ocupan esa documentación para aplicar para ayuda financiera. Si no la tienen, no van a calificar, pero de todos modos apliquen, porque si no califican para ayuda financiera, de todos modos puede ser que califiquen para el AB-19, que es otra ayuda financiera para los estudiantes que no califican para ninguna otra ayuda del gobierno. Ya la AB-19 es para los estudiantes, para calificar para la AB-19, tienen que demostrar que Financial Aid no los calificó. Entonces, si no tienen el GED, califican para Financial Aid porque los tienen que rechazar, y ya que los rechacen, pueden aplicar para la AB-19 porque se les va a poner un Financial Aid Specialist. Entonces ya ustedes les mandarían el email al especialista diciéndole no califiqué porque no tengo el GED, entonces quiero aplicar para la AB-19. Pero tienen que aplicar para ser rechazados y demostrar que lo hicieron. So if they don't have a GED or diploma, what other aid do they qualify for? Maybe Sabrina just said that. I was telling them they must, like Candace said, they must apply for financial aid because they have to prove that they don't qualify for financial aid for any reason. Okay. And as Candace said, apply, you're not going to qualify, but then you email your financial aid specialist and ask your specialist to please go to the process for AB-19 for you. AB-19. My other question is residency, California residency. Does that have anything to do with your qualifications for financial aid or not, whether they're a California resident? They do. So if they're not a California resident, then they're going to have to pay non-resident fees. And they can't qualify, they don't qualify for any help except for They maybe... do qualify, but they're going to, it's just their fees are going to be higher. Actually, no. They're not going to, if they're a non-resident, so they're not a resident of the state of California, they won't be eligible for any state aid, but they will be eligible for federal aid. If they're in the United States, of course. Yeah, if they're not California resident, Sarah, as far like she said, they can apply for financial aid, but if they, for example, they're giving $3,000, but you're not a California resident, then California is not going to pay your classes. Federal is going to pay your class. Then those $3,000 are going to be for Delta to pay your classes. You're not going to get any money. And if there is a difference from the tuition, you have to pay for that. Okay. But you can qualify for financial aid. Am I correct, Candace? Yes, that's correct. Okay, thank you. Thank you. Between the two of us, right? Ahí lo que estaban discutiendo es que si una persona no es residente de California, y esto es diferente a su estado de migración. Es nomás residente de California, que es como lo que estaban repasando la semana pasada, de que tengan aquí 1 año y 1 día viviendo en California, o sea que sean residentes de California. Si no son residentes de California, puede ser que los fondos del Estado de ayuda financiera no se los pueden repartir a ustedes porque no califican, como no son residentes de California. Pero de todos modos pueden recibir ayuda del gobierno federal.
Pero también con eso llega otro costo que puede ser que, porque no son residentes de California, van a tener que pagar los costos de escuela como un estudiante que es de fuera del estado. Porque normalmente, porque son residentes de California, el gobierno, de parte de los taxis que recibe, son para las escuelas, para los estudiantes de California. Si son fuera del estado, quiere decir que ustedes no pusieron de sus taxis para la escuela de California, y entonces ustedes van a tener que pagar un premio más alto que unos estudiantes que ya son residentes de aquí del estado. So there was a question in the chat from Maria asking if we can help people who are applying for FAFSA for the first time. So like a one-on-one, I'm assuming. So yeah, she said one-on-one. So we do, we can meet with students. The specialists can meet with their student via Zoom so that the student can share their screen and we can look at their application and answer any questions that they might have about it. And also, Candace, you mentioned, I'm sorry, Rigo. You mentioned that if they need help in Spanish, you can find somebody for them to do in Spanish? We do have a Spanish speaker in the office, yes. Rosie is still with us. Go ahead, Rick. Thank you. Entonces ahí estaba preguntando María que si para estudiantes que nunca han llenado la aplicación de ayuda financiera, la FAFSA, que si hay un servicio para que alguien del departamento de Delta les ayude con la aplicación. Y dice Candace que sí, que si ustedes se comunican con su especialista, pueden hacer una cita de Zoom en donde todos se pueden juntar ustedes dos y compartir ustedes como estudiantes su pantalla para que el especialista vaya ahí viendo qué es lo que están haciendo y decirles qué va en cada parte. Y también si necesitan alguien en español, si tienen alguien allí en la oficina que solo habla español, que también habla español. And Candace, to get a hold of that person who speaks Spanish, would it still be through their specialist or would they email financial aid office directly? What would be the most efficient way? The best way actually is going to be to email finaid@deltacollege.edu. Sí, I'm sorry, I would say they're specialists, but then that's just another step because that one might not be Spanish speaking. So if they're requesting a Spanish speaker, I would just email the general email. And then could they send that email then in Spanish themselves, requesting it? They can, and they'll forward it to the Spanish speaker. Okay. Yeah. Entonces, si ocupan ustedes a alguien que habla español para que les ayude con la aplicación, la manera más directa sería de escribir el correo. Si quieren, lo pueden escribir hasta en español para que se les haga más fácil a ustedes y mandárselo al correo de Financial Aid, que es el que pusimos en el chat hace rato, finaid@delta.com, @deltacollege.com. Y ya que vean ese correo y hasta si está en español, se lo van a mandar a Candace o a la otra persona que habla español y ya de ahí ellos se van a comunicar con ustedes para agendar una cita para la aplicación. Y Diana está preguntando, a lo mejor ya lo contestaron, pero está preguntando si toda la ayuda a través de FAFSA se tiene que regresar o si puede aclarar cuáles sí, como los préstamos y cuáles no, como las becas. Gracias. They were asking if rewards from financial aid, which ones we need to return, or as the difference between the loans and grants pretty much is the question. Oh, okay. Yeah. So the only thing that you have to pay back are loans. Yeah. Entonces, la mayoría de lo que les den de ayuda financiera, con que no diga que es un préstamo, es dinero, por decir, gratis. Es para ustedes como estudiantes. Lo único que tienen que regresar son los préstamos. Los demás es para ustedes y no tienen que regresar ningún centavo. Otra pregunta, María Chávez también está preguntando si la persona no tiene todavía un especialista en Financial Aid, ¿cuál sería el proceso o cuál es el proceso? They should email us at finaid@deltacollege.edu.
Si no tienen un especialista asignados a ustedes o si van a su página de MyDelta y no se ve ahí un especialista, nomás la mejor forma sería de nomás mandar un email directamente a la oficina de ayuda financiera. Each student does have a financial aid specialist assigned to them already. It just hasn't been put into the system. So when they email the FinAid email address, they will forward it to their specialist. Okay. Cada estudiante ya tiene un especialista asignado a ellos. Nomás no está todavía en su página de MyDelta. La escuela tiene que actualizarlo. Entonces, si no ven a nadie ahí, no quiere decir que no tiene un especialista. Solo quiere decir que esa información no ha estado actualizada todavía. Pero al mandar el correo a la oficina de ayuda financiera, ellos de ahí se lo van a mandar este correo al especialista que les corresponde a ustedes. Candace, if we have a few new students that they need help with the application for first time, can they email you and then they can get help one-to-one in Zoom to fill out the application? Mm-hmm. Yeah, they should contact their specialist first in order to do those Zoom meetings. But yes, those are definitely available for students. They just have to request it. No, I mean the brand new students, they haven't even applied for financial aid. They want to do the financial aid application for first time. Yeah. Yeah, they can. Ok, estudiantes, esto es muy importante. Todo el que ocupe ayuda en español, que sean por primera vez que vienen a la escuela, mándenle el email a Candace, ahí donde dice FINAID @Delta College, que necesitan ayuda para llenar la solicitud por primera vez y ellos les van a ayudar. Se pueden contactar en Zoom, así como estamos ahorita, que vean la pantalla, para que les ayuden a hacer la solicitud por primera vez. Porque yo sé que da miedo, da pánico hacerlo, pero hay ayuda, pero tienen que pedirla. Inclusive ella está aceptando ahorita que le manden el email en español, pidiendo esa ayuda, y les va a conectar con alguien que les ayude en español. ¿Sí? ¿Entendieron? Porque ahorita la tienen aquí, la conocen, entonces manden los emails, porque si no preguntamos por ayuda, nunca nos las van a dar, y menos que la estamos pidiendo en español, no las van a dar, pero hay que pedirla. Eso es importante. I was telling them that the importance to have you here, and you are offering the help for the first timers, and they can get a Zoom one-to-one. I was telling them, don't be afraid, ask for the help. You are offering the help, then do it. Email you. Yes. Yes. The FinAid. Yes. Okay. Yes. And I told them that they have to memorize that one. Rigo, could you ask the students some of them are chatting privately to me with their questions, if they could just not do it privately, or privately to you maybe, if they feel better that way? Me está preguntando Candace que a los que le están mandando mensajes directamente a ella, en privado, si se los pueden mandar o se los pueden poner en público para que podamos verlos todos, las preguntas, o si se los pueden mandar a Blanca, porque ella es la que está moderando ahorita las preguntas. Ay, disculpa, fui yo, Janet, la verdad, no sé cómo ponerlo así en público. Estoy tratando de ponerlo en público, pero no, se fue a privado. Janet, o puedes hacerla así, hablando, si quieres decir la pregunta para que todos escuchen. A lo mejor también todos tienen la misma duda que tú, por favor. Gracias. Oh, ok, gracias. ¿Cómo para aplicar a Fafsa, cómo comprueban ellos que yo tengo mi certificado de secundaria o el GED que le llaman? ¿Cómo ellos comprueban? ¿Tengo que mandar mi certificado o ellos llaman allá al país donde estudié, a la escuela? ¿Cómo comprueban? La pregunta, ¿el GED lo recibes aquí en los Estados Unidos, verdad? ¿O en el extranjero? No, yo terminé allá en mi país en el 95 todavía. Okay. Ajá, pero
terminé la escuela, pero nunca saqué el certificado. Okay. Ujú. Yeah, so Candace, Jeanette's question is, how does, well, it's kind of two parts. First is, how does financial aid verify that I finished that I have a GED? So do I need to send in the certificate, or do they investigate it on their own or confirm it on their own? Okay, so the answer to that question is, if we need it, if we need a copy, it will show up in her task list. Entonces ahí la respuesta para la primera pregunta es de entregar GED, es que si la escuela lo necesita, te lo va a pedir. Entonces va a salir en tu página de MyDelta como un objetivo que tienes que aplicar, pero que tienes que completar. And the second question, Candace, is just because she received her GED outside of the United States. Does that affect anything? No. No? Okay. Yeah. Y la segunda era si teniendo el GED de otro país le afecta a la ayuda financiera de ustedes, y dice que no. Entonces pueden usar su GED de otro país, fuera de los Estados Unidos. Ah, ok, gracias. Okay, so Angelica has asked me to share my screen so that I can show you where to register for the workshops. So let me share my screen. And so if you go to the financial aid website right here and you scroll all the way down to the bottom, you're going to see all of the different workshops that we have available. And then you just click on the register here for any of these. So it's just on the Delta's financial aid homepage. There's also an events page. And I think somebody shared that in the chat. There's an event page that has all the different workshops for all the different departments on campus. And are those workshops group workshops? Do you always have someone who speaks Spanish there? No, not always. Eventually we will. So I'm the only one in financial aid right now. So I'm doing all of the presentations. But we have 2 new people on board. And I believe one of them, she speaks fluent Spanish. And so what I can do is, because she's observing anyway, maybe she can serve as a translator. She's not ready to present yet, but she might be able to translate, like if students have questions. Okay. They just started this week. Okay. Y aquí lo que está enseñando es las páginas donde se pueden registrar para los talleres para aplicar a diferentes ayudas financieras. Y ahí están los horarios, y ahí donde dice Register Now, es donde tienen que hacerle clic para registrarse. Dice Candace que no siempre tienen una persona ahí que habla español. Y ahorita ella es la persona que está haciendo las presentaciones, pero que hace poco contrataron a unas personas que sí hablan español. Y aunque a lo mejor no puedan hacer esas personas las presentaciones, de todos modos van a estar ahí presentes y pueden traducir para los estudiantes que necesiten la ayuda con eso. And of course, I'll try my best to answer the questions. Maybe if they ask them in Spanish, I might understand them, and I answer them in English, and they might understand my English. But I will certainly try. Yeah. Y dice Candace que como ella va a ser la persona que está dando las presentaciones, que ella puede tratar lo mejor que pueda para responderle a sus preguntas de ustedes. Si quieren ustedes, si van a esos talleres, pueden hacer la pregunta en español, y ella lo mejor que pueda va a tratar de entender la pregunta y responder en inglés. Y ojalá con el inglés que use ella puedan ustedes entender también la respuesta. So Angelica, yeah, I am doing presentations on how to apply for the DREAM Act. Thank you. You're welcome. La siguiente pregunta dice, hola, buenos días. Hace un tiempo yo recibí una carta diciendo que aplico para Cal Grant, pero usted dicen que es mejor esperar hasta que esté en la universidad, así que mi pregunta es
Si no lo reclamo, ¿se perderá? Mira, muy buena pregunta. So Candace, Yes. this next question is one that we were also kind of discussing before the meeting started, is if you can kind of go over, because this student said that she qualified for the Cal Grant, but kind of based off the presentation, she got the understanding that it might be better to not use it now since she is planning on transferring. Uh-huh. So if you could speak to that a little bit, and then also, well, actually, I'll make the second question after we're done with that. Okay. Yeah, so for the Cal Grant, yeah, so she can use her Cal Grant for say 2 years, and then she transfers and she wants to use 2 more years of Cal Grant. That's fine, then she'll be okay. But let's say that she's at Delta for 3 years. She might only just want to use her Cal Grant for 2 years and not use it that 3rd year, so that she still has 2 years worth of Cal Grant at the 4-year university. Entonces ahí con lo del Cal Grant, si calificaste, lo puedes usar, porque el Cal Grant es repartido en 4 años. Normalmente serían los primeros 2 años es para el colegio como Delta, y los segundos 2 serían para la universidad, ya después de que te transfieras. Si por cualquier razón te quedas en Delta 3 años antes de transferirte, igual lo puedes usar por ese 3er año, pero ella recomienda ese 3er año no usarlo para que lo puedas usar en la universidad, donde el costo es mucho más grande que en el colegio. Mm-hmm. Pero igual, si decides usarlo en ese 3er año en Delta, lo puedes usar. Ya eso. So if in their My Portal, in their say they're in their 3rd year at Delta, and their financial aid award comes up and it's asking them if they want to accept the Cal Grant, they don't have to accept it. Just tell them not to accept it. They're going to be offered it, but they don't have to accept it. Do they actively have to deny or just not click on accept? I'm not sure. Okay. Entonces, ahí si recibiste la Cal Grant y ya por decir estás en tu 3er año, puedes nomás no usarla. Ahí si vas a tu página de My Delta y puedes ver ahí la ayuda financiera que te dieron o a la que calificaste. A cualquier de ellas las puedes, por decir, rechazar. Si la rechazas y no la usas, por decir ese año te lo ahorraste de ayuda financiera y lo puedes usar en otro año ya después de que te transfieras, o si sigues en Delta y lo necesitas, lo puedes usar ya en otro año. And then kind of like my second question, yeah, we might have answered it, but what does financial aid directly like tie into? Is it based off the number of years, or is it more so based off the units? Because I know, like you touched on it, like we have 90 units to finish the AA. But so is it based off the 90 units, or is it also taking into account the number of semesters you've been at Delta working on getting your AA? It's based on units. If you're, yeah, it's based on units. The 90 units is, yeah, it's based on units. Okay. Y también lo de las 90 unidades para los estudiantes de ayuda financiera es directamente de los números de unidades. Entonces, si pueden calificar por ayuda financiera con que tengan menos de 90 unidades o antes de llegar antes de superar ese número. Entonces, pueden estar en Delta más no importa cuántos años estén ahí en clase, con que tengan menos de 90 unidades, no los van a descalificar de ayuda financiera. A lo mejor hay unos programas en los que sí, pero como por decir que ya digan que no calificas para nada, eso no va a pasar porque no pases los 90 unidades. ¿Otra pregunta, Blanca? No sé, no hay nada en el chat todavía. Si alguien más quiere, alguno de los estudiantes quiere hacer otra pregunta, por favor, pueden hacerlo. Gracias. Candace, the Cal Grant is from the state. If I receive Cal Grant, it's going to be only 1 check per semester, or 1 check during the 2 years I am at Delta College. No, actually financial aid is dispersed twice per semester. They split it in half.
Okay, the Cal Grant is going to be for half one semester, the other half the other semester for the Cal Yes. Grant. Yeah, but, and they're gonna, so each semester, so say in fall, you're gonna receive 2 payments, Okay. which is gonna be half of the amount for the year, if that makes sense. Yeah, that'd be the federal check. Yes. That's We don't send out checks, but yeah. oh, the deposit in this case. Yes. Okay, but the Cal Grant B or C, could you explain me what is it? Cal Grant B or C, the difference between Pell Grant? So, okay. So the Cal Grant B is for either community college and for your institution. Cal Grant C is only for your technical and career programs. So say the automotive students, that would be considered a technical program. And then the Cal Grant A is only for your institutions. So that's why we don't have a Cal Grant A at Delta, because it's only for your institutions. Ahí Sabrina estaba... That's from the state. That's Yes. state money. Yes. Okay. Then if I am in Delta College, I will give one check for Cal Grant B plus my direct deposit from Fafsa, from the federal. So the Cal Grant and the Pell is all from FAFSA. So yes, you will receive an amount for your Cal Grant, and you will receive an amount for your Pell Grant. If I go to university, can I wait until I get university to get the Cal Grant B? Yes, you can. I can wait? Okay. Yes, you can. It's going to be more money if I wait for the university? No. Or it's the same thing? So it doesn't accumulate, for example. No, but it's not a bigger amount? No. Okay. Okay. Good question, though. Una pregunta. ¿Qué es Cal Grant y quiénes califican? Si yo no califico en FAFSA, ¿podría calificar en Cal Grant? ¿Se me podrían explicar qué es Cal Grant? Gracias. De hecho, de eso es lo que estaban hablando ahorita, Sabina y Candace. Entonces, Cal Grant es uno de los ayudas que pueden obtener al aplicar a la FAFSA. Entonces, no es un programa separado. Es nomás un dinero que es parte de FAFSA. Entonces, ese dinero, hay 3 diferentes Cal Grants, el A, el B y el C. El A, ustedes como estudiantes de Delta no califican porque el A es solamente para instituciones de 4 años, o sea, universidades. La B y la C son los que sí califican, es para estudiantes de su nivel de ustedes. La B se puede usar para colegios o para universidades, es el que estamos repasando hace poco, que es para de 4 años, o sea, los primeros 2 años en Delta, los segundos 2 años en una universidad. La C es específicamente para instituciones como Delta, que es así más de 2 años o para una carrera técnica. Entonces pueden calificar para cualquiera de esas dos cuando están en Delta. También lo que preguntó Sabrina es que si el Cal Grant B, que es para los colegios y las universidades, que si no lo uso, por decir, como el ejemplo de hace poquito, que si se quedan en Delta 3 años, ese tercer año pueden usar Cal Grant B. Si no lo usan, ese dinero lo pueden usar cuando se transfieran a la universidad y lo pueden usar allá. Pero nomás por usarlo en la universidad no quiere decir que les van a dar más dinero. Va a ser la misma cantidad, nomás se lo van a dar más tarde. Y es más o menos lo que estaban recomendando porque el colegio como Delta es mucho más barato que la universidad. Entonces, aunque no les van a dar más dinero, ese dinero a lo mejor les va a convenir un poco más tenerlo en la universidad en comparación al colegio, donde es un poco más barato.
Pero igual, como decías, Janet, si no calificas para ninguno de esos dos y no calificas para nada de Fafsa, es ya donde te comunicarías con tu especialista y decirles, no apliqué para Fafsa, no califiqué para ninguna ayuda, ahora quiero que me ayudes con el AB19, que es otro recurso que puedes obtener, y para ese solo calificas si no has calificado para ninguna otra ayuda de Fafsa. Entonces, como el último recurso. Okay, okay. Okay, muchas gracias. Yeah, so Janet's question was pretty much what you were going over with Sabrina, so I just kind of went ahead and gave them Oh, all. okay. I Sorry. knew she had a question. If the Cal Grant is state help, that's state money. If I don't qualify for Fafsa for the federal, can I still get a Cal Grant B? Yes. Thank you. Mm-hmm. And then there's a question in the chat, Rigo. I think she's asking, once she starts the FAFSA, can she save it and finish it later? And the answer is yes. Sí, para Diana, de la aplicación de FAFSA, si la empiezas, no la terminas, sí, automáticamente la puedes guardar y regresar a llenar lo demás después, en cualquier punto. Nomás con que igual la entregues antes del 2 de marzo. I would encourage them to attend the tips on completing the FAFSA workshop, because that goes into a little bit more detail on how to complete the FAFSA. Me está diciendo Candace que los apoya que atiendan la workshop de cómo llenar la FAFSA, porque ahí repasan esa información. And so... Y otra vez es ir a la página de MyDelta, ir a la página de Financial Aid, y ahí mero abajo en la página van a ver allí el taller, que es ese de ahí de cómo completar la FAFSA. Y otra vez es el botón donde dice registrar ahora. Mm-hmm. Pues les damos las gracias a todas las personas que asistieron al workshop de Candace McGee. Gracias por todas sus preguntas y esperemos que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias y gracias a todos por acompañarnos en Empower Woman. Muchas gracias, muy lindo. Thank you, Candace. Thank you. Muchas gracias. Thank you, Candace. Thank you, Candace. Buen trabajo, Blanca. Yeah. So everybody, Gracias.